Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente en Pediatría. Muy agradecido de que nos estén acompañando esta noche, un minutito antes de las 8 estamos comenzando. Muchas gracias por conectarse con nosotros este día martes en La Voz de Residente en Pediatría. Tenemos un excelente doctor residente ya con mucha experiencia que será nuestra ponencia esta noche. Antes de presentarlo, me gustaría comentarles en qué va a consistir la dinámica. Tenemos a un doctor invitado quien realiza una exposición de alrededor de 25-30 minutos, o como a mí me gusta verlo realmente, una clase. Después de esto, pues les recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17, así que si usted nos está viendo de esta manera y gusta preguntar, comentar o felicitar, puede hacerlo en la parte de comentarios, o si solamente gusta poner un like o un me encanta, también son súper bienvenidos. Si usted nos está viendo evidentemente por Zoom, puede hacer sus comentarios o sus preguntas en la parte del chat para que el doctor pueda leer sus comentarios o responder sus preguntas, ya sea el caso. Vamos a finalizar la plática con conclusión del doctor y consejo para sus compañeros que están pasando la residencia. Les recordamos que esto va dirigido principalmente a la comunidad médica los días martes residentes de pediatría, pero cualquier especialidad es bienvenida a lo largo de la semana. También me gustaría recordarles que si se llegan a perder un poquito de la plática del doctor y quieren volver a revivirla, la van a encontrar en la página de YouTube de Medical Legal Center. Pero ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente venimos a escuchar esta noche. Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia, cirujano pediatra formado en el Hospital Japonés Santa Cruz, Bolivia, realizando subespecialidad de urología pediátrica, residente de tercer año en el Hospital Japonés Santa Cruz, Bolivia, el doctor Leonardo Fabio Gómez Lozada. Buenas noches, doctor Leonardo, ¿cómo está? Buenas noches a todos, un gusto poder participar nuevamente en las charlas y bueno, gustoso de poder interactuar, compartir el conocimiento con toda la comunidad de los residentes de pediatría. Al contrario, doctor, muchas gracias por aceptar estar nuevamente con nosotros y pues yo no quito más tiempo, le dejo con el mejor público que son residentes de pediatría. Si gusta ya puede comenzar con su clase. Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, ella se ve. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy fecha 29 de marzo, el tema que voy a exponer es válvula de uretra posterior. Soy el doctor Leonardo Fabio Gómez Lozada. Actualmente estoy haciendo su especialidad de urología pediátrica, cursando el tercer año en el Hospital Japonés de Santa Cruz, Bolivia. Bueno, la importancia que tiene la válvula de uretra posterior se considera que es la causa más común de obstrucción infravesical en niños. Tiene una incidencia de 1 en 5.000 nacidos vivos y generalmente es el 10% de las obstrucciones urinarias con diagnóstico prenatal. Así también es la causa más común de enfermedad renal crónica terminal debido a uropatía en niños. Quizá esta es la importancia más relevante dentro de esta patología y aquella que debemos prevenir para que estos pacientes progresen a esa enfermedad renal crónica terminal. Bueno, un poquito de historia. El Landgraf en 1802 hizo la primera descripción ya de la válvula de uretra posterior. Posteriormente, el Hughie Hampton Young en 1919 hizo la clasificación anatómica, clasificando a la válvula de uretra posterior en tres tipos. La válvula de tipo 1, que esta se caracteriza porque presenta unas válvulas, unas valvas, unas membranas que vienen desde la parte posterior del verum montanum a insertarse hacia la parte anterior de la uretra. El tipo 2 es simplemente teórico, es muy rara la presentación, y el tipo 3 generalmente es un anillo. Acá una vez más, es una vista por el cistoscopio. En el 90-95% de los pacientes que presentan válvula de uretra posterior tienen este aspecto, donde presentan esas valvas que se van a insertar hacia la pared anterior de la uretra, como se ve acá. Entonces, estas vienen de
de atrás hacia adelante. El tipo 3 se presenta en el 5 a 10% y generalmente es una membrana anular. Es muy rara la presentación. Bueno, dentro de la anatomía y embriología se considera que existen dos teorías al respecto. Uno es la persistencia de la membrana urogenital dentro de la formación de la uretra y la otra es la implantación anormal del ducto de Wolff en la uretra posterior. Bueno, dentro de la anatomía y fisiopatología tenemos una uretra posterior dilatada y alargada, la vejiga con un detrusor grueso y trabeculado, que esto genera una ureterohidronefrosis, provocando por este detrusor, así de grueso, una uropatía obstructiva. Así también, como hay un aumento de la presión intravesical, se genera un reflujo vesicureteral, y esto va a ocasionar en algunas ocasiones la displasia renal por una hiperactividad del detrusor. Y así también existe una incoordinación vésico-esfinteriana. Bueno, dentro del espectro de la válvula uretra posterior, se considera que esta es una uropatía obstructiva que, dentro de la forma más grave, esta va a provocar la obstrucción de la salida de la orina, de manera que provoca una ureterohidronefrosis y así también una displasia renal. Consecuencia de esto es que estos pacientes tienen un mal desarrollo pulmonar con una hipoplasia pulmonar, y esta es generalmente la causa de muerte neonatal de estos pacientes. Dentro de los estudios que se realizan respecto al por qué existe esta, dentro de la fisiopatología, se ha visto que hay un aumento de la deposición de colágeno y una interrupción progresiva de la arquitectura de la pared de la vejiga. En esta tinción se puede observar todo lo que está con azul es el colágeno, y se observa que estos pacientes tienen esa vejiga por eso gruesa, y a su vez también con lo que va a generar ese aumento de la presión. Entonces, en este trabajo que se hizo, a su vez, al haber ese depósito de colágeno en el detrusor, genera una hipoxia, y esto hace que se acumule más colágeno dentro de la histología misma de la vejiga, llevando en sí más adelante a una vejiga miogénica a consecuencia de esta acumulación de colágeno y produciendo una alteración obstructiva de la orina. Bueno, existen efectos sobre la función de la vejiga. Entonces, esto ya desde la función, desde la formación, hay un aumento de la presión, lo cual va a generar una hipertrofia. Esta hipertrofia va parcialmente a hacer un vaciado incompleto, lo cual va a generar presión, esta presión hipertrofia, y a su vez, a la vez que avance esto en el desarrollo del neonato, empieza más ese problema de la hipertrofia y genera un círculo vicioso, posteriormente provocando una descompensación del detrusor y haciendo que esta vejiga más adelante se vuelva una vejiga maligna, una vejiga miogénica. Ahora, este aumento de la presión de la vejiga por ese detrusor engrosado genera ese aumento de la presión, lo cual va a aumentar el diámetro ureteral, y a su vez esta aumenta también y produce ese reflujo vesicureteral hacia los riñones, y provocando de esta manera el daño renal y en los casos más graves la displasia renal. Ahora, dentro de lo que es el diagnóstico prenatal, se tiene la ecografía obstétrica, la morfológica, donde se encuentran los siguientes hallazgos. Se ve una vejiga sobredistendida, una megavejiga, es la imagen ojo de cerradura, la imagen típica que se va a presentar en aquella ecografía morfológica,
que se va a realizar a la paciente en gestación. Se puede observar también una pared vesical gruesa mayor de 2 milímetros, una ureterohidronefrosis uni o bilateral, la presencia de oligohidramios y, si se puede, el vaciamiento vesical incompleto. Entonces, son estos parámetros a la hora de hacer la investigación correspondiente en una ecografía morfológica obstétrica, tomar en cuenta mucho estos parámetros. Entonces, acá se ve la hidronefrosis bilateral, el ojo de cesadura con la vejiga dilatada, una megavejiga, un detrusor engrosado. Ahora, dentro del diagnóstico prenatal ya se puede tener signos de mal pronóstico. Por ejemplo, oligohidramios menor de 12 ml, una ecogenicidad renal aumentada, así también el urinoma perinefrótico, también la citis urinaria fetal y la presencia de una ureterohidronefrosis bilateral grave, un grado 4. Entonces, son estos signos que nos indican que ese paciente tenga la posibilidad de fallecer en la parte neonatal, en la parte fetal. Ahora, existe mucha relación entre lo que es riñón y pulmón en el feto. ¿Ya? Esto, por la presencia de líquido amniótico, se ha visto en este trabajo, por ejemplo, se indica que los riñones son importantes en el crecimiento pulmonar temprano, mientras que la presencia de líquido amniótico contribuye al crecimiento más adelante de la gestación. Entonces, los dos van muy relacionados. Entonces, de acá, ese signo de mal pronóstico. Si el paciente presenta oligohidramios, es un signo de mal pronóstico en aquel paciente, que a su vez va a presentar megavejiga, ureterohidronefrosis bilateral. Entonces, existe una patología, que es el síndrome de Potter, donde hay una oligohidramios severa, prácticamente no tiene líquido amniótico, lo cual genera alteraciones en el crecimiento de ese feto, principalmente por la hipoplasia pulmonar, que esta va a generar dificultad respiratoria. Esto va acompañado de una agenesia renal bilateral o riñón displásico multiquístico, la facies de Potter, el cual presenta un epicanto, puente nasal ancho, implantación baja de las orejas y mentón pequeño, a su vez también deformidades en las extremidades. Son pacientes que nacen y llegan a fallecer dentro de las 24 horas o ya fallecen intraútero. Entonces, dentro también la ecografía actualmente dentro de estos pacientes con obstrucción del tracto de salida ha tomado mucha importancia porque se puede realizar procedimientos percutáneos como ser el shunt vesicoapniótico a través, cuando ya se identifica una megavejiga y se identifica ureterohidronefrosis. Dentro del diagnóstico prenatal, también otro examen complementario que nos puede ayudar mucho y que muestra una buena imagen es la uroresonancia fetal, tomando en cuenta que la orina sirve como buen medio de contraste, si se puede decir, para evaluar la parte de la orina. Entonces acá se puede ver una dilatación renal bilateral, uréter dilatado, uretra posterior dilatada. Aquí se puede ver otras imágenes donde se ve ese ojo de cesadura, la megavejiga, el detrusor engrosado, la ureterohidronefrosis bilateral grave, con pérdida del parénquima. Entre otras imágenes, aquí también podemos ver una megavejiga muy dilatada con una uretra posterior. Y en este paciente vean el compromiso pulmonar que presenta. Entonces, esto de ya nos indica de un paciente muy comprometido que probablemente llegue a fallecer. Ahora, como les había comentado, dentro de la ecografía ha tomado mucho valor para poder hacer un tratamiento intraútero. Y es acá que el padre de la cirugía fetal, que es Michael Haddison,
indicó y dijo lo siguiente: la única manera de salvar a estos bebés es hacer algo antes de que nazcan para que los pulmones se desarrollen y funcionen adecuadamente al momento de nacer. Este fue el pionero de la cirugía fetal. Hizo previamente muchas investigaciones, muchos trabajos previos para poder desarrollar como tal la cirugía fetal. Por ejemplo, hizo esta investigación donde había animales con ureterohidronefrosis y en los cuales hacía una derivación para desobstruir y evaluaba al final aquellos animales que había hecho. Al principio no tenía mucho, no había mucha comparación. Generalmente los desarrollaban igual insuficiencia renal aquellos que habían hecho el procedimiento intraútero de aquellos que no. Y es así que posteriormente realiza en un paciente la ureterostomía bilateral en aquel que presentaba una megavejiga. En el primer caso que presentó este doctor, el paciente logró sobrevivir a la etapa neonatal, pero posteriormente falleció. Pero ya puso el inicio, digamos, para poder, lo que ahora ya la cirugía fetal ya tiene mucho valor, y ya con la tecnología también ya se ha ido desarrollando más, de forma más adecuada. Ahora, se ha visto que también la intervención fetal es un riesgo para el feto y la madre. Necesita sí un diagnóstico preciso y necesita sí o sí de un equipo y un centro especializado para poder realizar este trabajo y este procedimiento intraútero. Se puede realizar procedimientos percutáneos como el shunt vesicoamniótico o la ablación fetoscópica de la válvula. En el shunt vesicoamniótico, a través de la ecografía, se identifica y se realiza y se coloca un dispositivo que va a drenar la parte de la vejiga hacia el líquido amniótico. Entonces, de esta manera descomprime lo que la vejiga está dilatada y no puede, está obstruida a nivel de la uretra posterior. También hay la cistoscopía fetal, donde se ingresa y de manera anterógrada se realiza la ablación de la válvula de uretra posterior. Claro está que para realizar estos dos procedimientos intraúteros se necesita, como lo mencioné, de un centro especializado, de un entrenamiento también adecuado en esto, y también tomar en cuenta el riesgo que va a tener el feto como la madre. En los estudios que han hecho comparación de aquellos pacientes que han hecho tratamiento intraútero versus aquellos que han hecho la observación solamente, no ha habido todavía diferencias estadísticamente significativas. De una manera u otra, el paciente que realiza este procedimiento llega en un momento a provocar o a producirse una insuficiencia renal. Entonces, al momento, en los estudios que se está realizando, no existe todavía diferencias significativas. Esto también por el número reducido también que se realiza estos procedimientos, ¿no? Pero hay muchos avances al respecto y hay muchos también dispositivos que se está utilizando para poder más en esta parte poder entrar. Ahora, dentro de la intervención fetal, es un alto riesgo de muerte intraútero neonatal, generalmente en pacientes con oligohidramios grave en el segundo trimestre. Necesita sí de ese paciente tener un cariotipo normal, y esto principalmente la función renal adecuada basada en la bioquímica de la orina fetal. Se toman unos marcadores fetales urinarios, los cuales son el sodio, calcio, beta microglobulina y la osmolalidad. Si el paciente presenta un rango normal, ese paciente puede entrar o es candidato para poder realizar el procedimiento intraútero. Pero si tiene una alteración en estos valores, no vale mucho la pena realizar ese procedimiento, que va a llevar a un alto riesgo para la madre y para el feto.
Dentro del diagnóstico ya postnatal, continuamos con la ecografía, donde vamos a observar esa ureterohidronefrosis con pérdida del parénquima renal, la uretra posterior dilatada. En esta otra imagen se puede ver la hidronefrosis bilateral, muy marcada, una hidronefrosis grado 4 en ambos riñones. La uretra, así también la presencia de una dilatación del uréter a nivel terminal, la vejiga con el detrusor engrosado. Dentro del diagnóstico postnatal, la cisturetrografía miccional, que es el gold estándar para hacer el diagnóstico de esta patología. El mismo consiste en colocar la sonda y mediante el uso de fluoroscopio empezar con la fase de llenado y la fase de vaciado. Aquí se puede observar la presencia de la uretra posterior dilatada, la presencia de divertículos a nivel de la vejiga, una vejiga trabeculada de esfuerzo. Si nosotros vemos esta imagen en aquel paciente que tiene hidronefrosis bilateral, tenemos el diagnóstico de válvula de uretra posterior. Otras imágenes donde vemos la uretra posterior dilatada, una vejiga trabeculada, generalmente una vejiga de esfuerzo, que nosotros lo llamamos vejiga en árbol de Navidad, por esa similitud que tiene, esa forma que tiene. La presencia de reflujo vesicureteral, en este caso unilateral, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Entonces, dentro del seguimiento a largo plazo de estos pacientes, se debe realizar la ecografía para ver ese comportamiento de la ureterohidronefrosis, el espesor de la corteza renal, así también la diferenciación córtico-medular y el espesor de la pared vesical. En el seguimiento a largo plazo también es muy importante realizar el centellograma renal, y acá utilizar el DMSA para ver si hay anomalías focales, si hay déficit de captación en el parénquima renal, la función renal diferenciada, el DTPA, que va a evaluar la función excretora. Entonces, una vez que tenemos al paciente ya postnatal, el seguimiento que se debe hacer básico con estos estudios. Ahora, dentro del manejo postnatal, en el paciente con válvula de uretra, intervienen, es un equipo que se debe formar. El pediatra, el nefrólogo pediatra, el urólogo pediatra, la participación de radiología. Entonces, primero se debe hacer un soporte respiratorio, porque recordemos que ese paciente puede tener un compromiso pulmonar. Hay que hacer un control hidroelectrolítico, ver la función renal seriada. Un drenaje inmediato por sonda vesical. La primera colecta de orina debe ir para estudio y para cultivo. Preferentemente se debe colocar una sonda 4 o 6 French. No debe ser una sonda Foley, está contraindicado colocar una sonda Foley con balón. No se debe colocar, solamente una sonda de alimentación 4 o 6. Si en caso esta sonda no progresa, se debe comunicar al urólogo pediatra para que haga una intervención en ese paciente y hace una derivación urinaria. Y después de 24 o 48 horas es donde se debe empezar con el estudio. Tenemos el paciente que tiene la ecografía obstétrica con hidronefrosis bilateral, megavejiga. 24 o 48 horas se debe realizar la ecografía y la cistografía. Ahora, importante es hacer esto, la función renal, antes de colocar la sonda, durante esté con la permanencia con la sonda y después de la ablación endoscópica. Es muy importante. El control de diuresis también en este paciente, porque generalmente después de que se coloque la sonda, el paciente va a presentar poliuria y generalmente es acá donde el paciente entra en un desequilibrio hidroelectrolítico por esa razón. Entonces, debe haber un control estricto de las diuresis. Por otro lado, también estos pacientes, si está desarrollando una infección urinaria o una sepsis, se debe tratar de forma inmediata. Y dentro del tratamiento también está la cistoscopía,
para hacer la ablación o la resección endoscópica, que es la primera opción terapéutica que se realiza en estos pacientes. Esta preserva la función de llenado y vaciado vesical. Muchos autores o muchos grupos de trabajo que intervienen en estos pacientes con válvula prefieren la ablación endoscópica porque dicen realizar una derivación urinaria altera esto, la función de llenado y vaciado vesical. Frecuentemente es un solo procedimiento, no se necesita de realizar 2 veces. Y a su vez también la cistoscopía te ayuda al diagnóstico y al tratamiento respectivo. Pero se debe realizar en paciente estable, no se puede realizar en aquel paciente que esté cursando con una infección urinaria o que esté desarrollando un proceso séptico. Bueno, acá dentro de la cistoscopía, como les dije, nos sirve de diagnóstico. Acá se está ingresando con el cistoscopio en un paciente neonato, se está la uretra anterior, ya se está ingresando a la parte de la uretra posterior. Hay un cambio de coloración, si logran observar un color blanquecino. Esto corresponde a la uretra posterior dilatada. ¿Ya? Que presentan, en este caso presenta trabéculas. Ese es el cuello vesical. Ahora, vean esto. Una vez ingresando al cuello vesical, al retirar el cistoscopio, es donde se observan las valvas. La válvula de uretra posterior. En este caso, un tipo 1, que es lo más frecuente, que es esa valva que se encuentra en el techo de la uretra. Y esto generalmente se observa al retirar el cistoscopio. O sea, entonces, una vez ingresando hacia la vejiga y al retirar el cistoscopio, se evidencia esa valva que está en el techo y está cubriendo. El cistoscopio nos ayuda al diagnóstico, a confirmar el diagnóstico, para documentarlo principalmente, y bueno, para hacer la ablación endoscópica. La ablación endoscópica se puede hacer con láser, nosotros lo hacemos con cuchillo frío. En este caso es una imagen de mi hospital, donde después de haber hecho el diagnóstico, estamos haciendo el corte a horas 12 de la valva tipo 1. Entonces observen cómo va empujando el cuchillo y va abriendo la uretra. La uretra. Ahí. Entonces teníamos acá la presencia de la valva y se está haciendo la ablación endoscópica para ampliar el diámetro de la uretra, que en este caso estaba obstruida por las valvas de tipo 1. Bueno, hablamos si el paciente es prematuro, tiene una desproporción del tamaño del equipo con el recién nacido. En este caso, o también si presenta una descompensación metabólica, presenta una infección urinaria, el paciente está séptico y es imposible realizar un procedimiento cistoscópico. En ese caso, se puede realizar la vesicostomía de Plopso. ¿Ya? Algunos autores no prefieren, como les dije, hacer esto porque altera ese principio de llenado y vaciado vesical, pero si tenemos esos parámetros, principalmente sepsis o una descompensación metabólica, entonces realizar la vesicostomía. Ahora, si habíamos colocado sonda vesical a ese paciente y no mejora la función renal o no mejora la dilatación y el paciente entra en sepsis, en ese caso se debería realizar una ureterostomía
o una pielostomía. Se puede realizar una uretrostomía terminal, proximal, pero esta compromete llenado y vaciado vesical porque va a dejar a esa vejiga seca y va a necesitar de un procedimiento posterior para reconstruir para permeabilizar de nuevo la vejiga. Entonces, es un procedimiento más largo y más complicado, digamos. Ahora, dentro también del seguimiento a largo plazo, 20 a 40% presentan una evolución desfavorable. Dentro de los factores pronósticos de riesgo para enfermedad renal terminal está en el diagnóstico prenatal, el tipo de tratamiento inicial, la alteración de la ecogenicidad renal, si presenta reflujo unilateral o bilateral, si hay un aumento de la creatinina sérica, si hay presencia de infecciones a repetición, una disfunción miccional. Ahora, las consecuencias renales y urológicas que va a presentar este paciente, enfermedad renal crónica, se ha visto que ocurre displasia renal en el 60% de estos pacientes o presentan una lesión renal adquirida por la presencia de infecciones urinarias a repetición o la disfunción vesical. El 30% de estos pacientes con válvula progresan a una enfermedad renal terminal. Depende mucho de los factores para predecir el resultado renal. Son los siguientes: la edad de presentación, el nadir de creatinina, que no sea, si es mayor a 1, ese paciente tiene riesgo de poder desarrollar insuficiencia renal, presencia de reflujo vesicoureteral de alto grado, un grado 4, un grado 5 y que sea bilateral, la presencia de displasia renal o la presencia de disfunción vesical. En este trabajo, donde determinaron el reflujo vesicoureteral en los pacientes con válvula, vieron que bilateral era 37% y unilateral el 27%. Estos hicieron un seguimiento en aquellos pacientes después de la ablación y tenían un valor de creatinina alto en el diagnóstico y posteriormente dentro del seguimiento que hicieron a estos pacientes, vieron cómo fue reduciendo ese valor de creatinina. En el caso de bilateral fue reduciendo considerablemente. Así también existe una resolución en el reflujo después de haber hecho la ablación en el 67 a 70% después de haber realizado la ablación endoscópica, sin necesidad de realizar en un futuro un tratamiento al reflujo. Ya, dentro de la fisiopatología de la disfunción vesical, esta se da por una descompensación, por una hipertrofia primera compensada, que genera una descompensación en ese paciente porque llega a un fallo miogénico con un paciente que presenta bajas presiones, no contracciones del detrusor, una mala acomodación y un vaciado incompetente. O va a generar una vejiga valvular con alta presión, contracción del detrusor con una baja acomodación. Entonces, principalmente dentro del seguimiento al paciente con válvula uretra posterior hay que ir controlando con estudios de urodinamia, videourodinamia, para ver que ese paciente no esté desarrollando una vejiga valvular, de manera que va a generar alta presión y va a generar también ese daño renal a consecuencia de esas presiones elevadas que va a presentar la vejiga. Se ha visto dentro del nadir de creatinina en este estudio que se hizo, donde los pacientes con nadir de creatinina de 0,85 deben considerarse alto riesgo. Y existen otros trabajos donde indican, a partir por encima de 1, ese paciente que presenta su valor de nadir de creatinina tiene un riesgo de desarrollar insuficiencia renal terminal. Entonces es muy importante hacer el control laboratorial de estos pacientes en su seguimiento. Finalmente, para terminar un poquito de la presentación que se da en nuestro hospital, de 2011 a 2021 tuvimos 11 pacientes con válvula de uretra. La mayoría vino con hidronefrosis bilateral, dentro de los antecedentes, vejigoma o masa abdominal quística, dentro el reporte de ecografía. Y aquí se ve la ecografía obstétrica que presentaban los pacientes con
ureterohidronefrosis bilateral. En esta cistografía, donde se ve una vejiga trabeculada de esfuerzo, en la fase de llenado y en la fase miccional se ve la uretra posterior dilatada, la presencia de trabéculas en la vejiga. Este es un estudio de cistoscopía donde se ve la valva de uretra posterior, esa coloración blanquecina, y aquí se ve la valva de tipo 1. Después de realizar los procedimientos que realizamos, la ablación endoscópica. Generalmente dentro de la presentación de nuestros pacientes, la mayoría fue menores de un mes, en el 64%. Desarrollaron infección del tracto urinario en el 63%. Uno de nuestros pacientes lamentablemente falleció. Y acá tenemos el control, el antes de la ablación endoscópica con una ureterohidronefrosis bilateral. Se hizo la ablación endoscópica y el seguimiento posterior, donde ya se puede ver la comparación, ¿verdad? Acá generalmente una hidronefrosis grado 4 y en este se ve la mejora. Hay una mejor diferenciación córtico-medular, ha desaparecido esa dilatación. Y es como dice la literatura, muchos de esos pacientes que se intervienen y se realiza el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado, tienen un chance de poder salir adelante porque se mejora esa relación córtico-medular. Ahora, dentro de la presentación, en 5 pacientes presentaron una creatinina preoperatoria menor de 1 y estos pacientes desarrollaron una buena evolución sin desarrollar infección urinaria. El paciente que falleció tenía una creatinina mayor a 1, este lamentablemente falleció, y los otros, tenemos uno con 2 años, 4 meses que se cambió a una cistostomía y actualmente este queda pendiente para realizar trasplante renal porque ya está en una enfermedad renal terminal. Y estos 4 pacientes desarrollaron insuficiencia renal pese al tratamiento realizado. ¿Esto por qué? Porque tenían un valor de una DIR de creatinina mayor a 1. Entonces, tal como dice la literatura, paciente que presenta nariz de creatinina mayor a 1, es posible que vaya desarrollando un futuro enfermedad renal terminal. Y bueno, de esta forma se completa la presentación. Agradecido con la voz del residente por la oportunidad que se me dio y bueno, dispuesto a contestar todas las preguntas que se pueda generar. Al contrario, doctor Leonardo, muchas gracias por volvernos a acompañar esta noche. Les recuerdo, como acaba de comentar el doctor, si alguien tiene alguna duda, pueden escribirlo en la parte del chat en caso de que nos esté viendo por Zoom, en caso de que nos esté viendo por Facebook, puede ser la parte de comentarios. Si quieren mandar felicitaciones, también adelante, en caso de que no existan preguntas. Mientras tanto, como solamente estoy viendo felicitaciones ahorita, si dejo que se animen un poquito, doctor, sería tan amable de regalarme su conclusión, consejo para compañeros que estén cursando residencia. Ya, bueno, entonces dentro de la conclusión que hay que tomar en cuenta de estos pacientes, hay que hacer un diagnóstico prenatal adecuado, tomar en cuenta mucho eso del paciente masculino que va a presentar ureterohidronefrosis bilateral, megavejiga. A ese paciente hay que seguirlo hasta que vaya a nacer. Una vez que ya tiene 24 a 48 horas, realizar la ecografía, la cistografía. Pero en el manejo neonatal de este paciente, importante la colocación de sonda, importante el control laboratorial antes, durante la colocación de la sonda y después de la ablación, y el tratamiento que se vaya a realizar de acuerdo al material que tengas, ¿no? Si en tu hospital se tiene la oportunidad de realizar el cistoscopio, entonces poder realizar la cistoscopía para hacer la ablación endoscópica. Pero si, por ejemplo, nos encontramos en un hospital donde no haya el equipo necesario y el paciente está en insuficiencia renal o está en sepsis, realizar una derivación urinaria, ya sea una vesicostomía. Entonces, es muy importante en este paciente el manejo multidisciplinario, los estudios que tienes que realizar,
y también el seguimiento a largo plazo, porque estos pacientes o van a desarrollar enfermedad renal terminal o van a desarrollar el síndrome de la vejiga valvulada, la disfunción vesical. Entonces, el seguimiento a largo plazo de estos pacientes es muy importante. Muy bien, muchas gracias, doctor. Estoy viendo realmente puras felicitaciones, entonces ahorita paso rápido a comentarlo. Nada más quiero decirles que si se perdieron un poquito de la plática del doctor Leo y quieren volver a revivirla, la van a encontrar, finalmente se suben al día siguiente en la página de YouTube de Medical Legal Center, si lo quieren ver por YouTube, si lo quieren encontrar en Facebook, pues lo van a encontrar en la página de Yo Soy Médico 17. Ahora también me gustaría recordarles que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Si usted está en residencia de alguna especialidad como el doctor Leonardo y gusta dar una plática como maestro, con mucho gusto nos puede mandar un mensaje a nuestro Facebook o a nuestra Instagram de La Voz de Residente y con un gustazo le cedemos de este tiempo para escuchar de sus experiencias y conocimientos tal como lo acaba de hacer el doctor Leonardo esta noche. Así que en caso de que, como estoy viendo que solamente son puras felicitaciones, no se crea, creo que ya vi algo. Ok, ahorita se lo leo del doctor Floyan. Doctor Florian Guerrero pregunta, si tenemos bebés que tienen infecciones urinarias desde recién nacidos y repite hasta 2 o 3 IBUS-FREC, ¿es probable que tenga una malformación congénita en la vía urinaria? Sí. En todo paciente que presenta una infección urinaria, esta repetición, sí se debe hacer la investigación correspondiente, porque recordemos un detalle también muy importante. La ecografía obstétrica es operador dependiente. Entonces, depende mucho de que el ecografista que vaya a realizar la ecografía obstétrica busque bien la parte y tenga en cuenta estos detalles de la hidronefrosis bilateral, la vejiga dilatada. Ya entonces, por ejemplo, si la madre no realizó control prenatal, no tiene una ecografía, porque hay que ser sinceros también que a veces en nuestro medio hay personas que no realizan ese control prenatal o no pueden asistir o no pueden hacer una ecografía. Entonces, el paciente va a desarrollar esa infección urinaria y en este paciente hay que hacer la investigación correspondiente. ¿Con qué estudios? Con estudios de ecografía, estudios de examen general de orina, cultivo y antibiograma. La ecografía renal y de vías urinarias ya te va a dar un panorama de que si ese paciente tiene alguna alteración. Si, por ejemplo, ese paciente que presenta infección urinaria recién nacido y en la ecografía te sale que hay una vejiga dilatada y una ureterohidronefrosis, entonces posteriormente tendrás que completar tu estudio con una cistografía miccional y ahí descartar si es una válvula de uretra posterior o es un reflujo vesicureteral. Entonces es muy importante la evaluación que hay que hacer a ese paciente y el abordaje que se debe realizar. Muchas gracias, doctor. Ya no hay otra pregunta. Le comento rápido sus felicitaciones. Luis Sierra manda muchas felicidades. Gracias. Rodrigo, gracias, doctor. Leticia, felicitaciones. René, buena presentación. Felicidades. Karen, excelente presentación. Claudia, excelente presentación. María de Lourdes, felicidades al doctor por sus grandes aportaciones. María Leticia, excelente ponencia. Andrea, brillante exposición, como siempre. Muchas felicidades y gracias. Miguel manda muy buena presentación. Gustavo, felicitaciones por su excelente presentación. Saludos desde Morelia. Gina, felicidades. Y Floyan, quien hizo la pregunta, excelente ponencia, gracias. Veo una pregunta de la doctora Verónica. ¿Puede revivir la plática en la página de YouTube? Solamente teclea Medical Legal Center y ahí puede volver a encontrar la plática del doctor Leonardo. Le comentaba que generalmente las pláticas se suben al día siguiente, entonces en este caso con la plática del doctor Leonardo en pediatría la andaría encontrando el día de mañana, miércoles. Entonces, muchas gracias, doctor Leonardo, por acompañarnos otra vez esta noche y cedernos un poquito de su tiempo, porque a mí me encanta recordarles esto. Ellos lo hacen de manera altruista, es tiempo que nos están regalando para aprender de ellos. Así que muchas gracias, doctor, por sus aportaciones. Verónica también manda un agradecimiento y unos aplausos en emoji. Así que también me gustaría recordarles que si por ahí hay algún jefe o jefa de residentes y requiere alguna plática para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, pues nos pueden mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com
y con mucho gusto recibirá de pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muchas gracias, doctor Leo, que pase muy bonita noche. Muchas gracias y estoy agradecido también con ustedes por esta oportunidad que me dan de poder compartir ese conocimiento y de una manera u otra ayudar en el crecimiento personal de las personas. Al Muchas contrario, doctor, gracias. siempre agradecidos de que haya doctores que tengan la disposición de enseñar como usted. Así que muchas gracias por acompañarnos otra vez, porque no es la primera vez que lo hace. Que pase muy bonita noche. Gracias. Buenas noches.